Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RB. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Mañana, que es 10 de octubre, se conmemora en el mundo el Día de la Salud Mental. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues ha decretado que el tema o el lema de este año es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Y da algunos datos bien interesantes. Mire, el 60% de la población mundial trabajando necesita medidas urgentes para garantizar que en el trabajo se eviten los riesgos de provocar pues algunas situaciones de salud mental y proteja y apoye precisamente la salud mental en el trabajo. ¿Qué tan importante es esto, no? Imagínense, luego tenemos problemas en la casa y luego terminamos teniendo problemas en el trabajo. ¿Para dónde nos hacemos? Y para hablar de este tema, que es muy, muy importante, está con nosotros la licenciada, la psicóloga Yasmín Camacho, que me da mucho gusto saludar. Ella es la titular de esta área en la Secretaría de Salud, aquí en la zona media, a través de una institución que se llama el SECOSAMA. Licenciada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias, muchísimo gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, oye, es que es muy amplio la salud mental, ¿no? Sí. Así como nos comportamos en la casa, lo hacemos en la calle y luego en el trabajo, ¿no? Al final de cuentas somos un reflejo en las áreas, ¿no? Y pues al final el priorizar la salud mental en el trabajo es tan importante por esta vida actual que tenemos, que la mayoría de las personas pues tienen un exceso de trabajo, muchos tienen 2 turnos o muchas situaciones, y esto ha aumentado, ha hecho que se incremente los problemas de salud mental. ¿Ya se había volteado antes a ello? Es decir, ya la OMS ya había decretado algún año para voltear al tema del trabajo. Cuando fue la pandemia, como que ahí se identificó que había un incremento enorme en las situaciones de salud mental en el trabajo. Y entonces este año por eso se enfocó directamente eso. Pero desde el 2013 al 2020 la Organización Mundial de Salud tiene un plan de trabajo específico, incita mucho a los países que forman parte de esta organización a concientizar en la cuestión y priorizar la salud mental, porque al final de cuentas sin salud mental pues no hay salud. Sí. Oye, ¿qué datos? Bueno, no tanto qué datos, sino cuáles son esos signos de alarma que finalmente pues nos hacen ver que hay alarma en algunos centros de trabajo, o es el centro de trabajo lo que provoca, o es el ser humano lo que provoca en el centro de trabajo, ahí donde está la gallina o el huevo, ¿o qué? Exactamente, yo creo que es eso. No puede ser que nosotros seamos que tenemos una situación de estrés y vamos y lo manejamos en el trabajo, y también es cierto que el trabajo, el ambiente laboral puede generar estas situaciones en las personas. Por ejemplo, un clima laboral no favorecedor, el exceso de trabajo, la falta de límites, la falta de especificación de tareas, y entonces tú dices, ¿por qué no hiciste hoy esto? Pues eso no está dentro de mis funciones. No, pues sí te toca, y entonces al otro día, eso no te tocó, ¿por qué lo hiciste? Todo ese tipo de situaciones obviamente van generando estrés. Entonces es importante identificarlos, y sobre todo como empresas, como trabajadores, pues hay que identificar si una persona tiene estrés laboral, si tiene una situación de salud mental, pues una persona que no va a funcionar. Claro. Entonces por eso es tan importante que las empresas, los trabajos inciten a la salud mental, porque es algo que les va a permitir favorecer a ellos, porque si una persona tiene un problema de salud mental, pues una persona que no va a rendir, que va a faltar, a lo mejor que no va a tener una concentración, y esto va a generar accidentes o olvidos o situaciones que al final de cuentas le merman a la empresa, pero la empresa tiene que priorizar la salud mental. Oye, pues eso con lo que estás tú describiendo, pues estás describiendo a medias empresas en todo México, ¿no? Es un problema muy delicado, sí, ¿no? Es una situación que no hacemos conciencia, ¿no? Y que en la situación actual que vivimos, pues obviamente lo ideal sería que todos trabajamos en lo que nos gusta, en lo que disfruta, y pues sería como que lo ideal, ¿no? O lo que todo el mundo. Entonces yo siempre digo a las personas, pues hay que buscar el lado favorable. O sea, a lo mejor no podemos tener el trabajo que todo el mundo desea o las condiciones, pero trata de buscar lo positivo y en ese ámbito generar límites. Poner límites es muy importante. Sí, porque bueno, he visto que empresas dicen, oye, pues es que aquí te pagamos muy bien, o sea, pero luego dices tú las condiciones del trabajo, es decir, no tienes vida más que para la empresa, exacto, ¿no? ¿no? O lo dicen, ponte la camiseta, es como muy común, es que no tienes bien puesta la camiseta. Pues ¿qué es tener bien puesta la camiseta? Yo creo que tiene que ser algo recíproco, la empresa da, el trabajador da, y entender esa parte. Muchos siempre decimos, es que hay que darle la razón al cliente, es que hay que tener contento al cliente, o estás para servir. Yo digo, si el trabajador no está feliz, no está en paz, no tiene una salud mental, obviamente no puede dar eso, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces por eso es importante generar un ambiente de trabajo favorable
Obviamente con las condiciones y todo lo que existe, derechos y obligaciones, estamos conscientes en esa situación, pero para que el trabajador pueda dar una buena cara y eso va a favorecer a la empresa. Oye, licenciada, y es un gran tema, mira, porque por ejemplo nos llega mucha información a nosotros, estamos inmiscuidos en muchos chats oficiales y cómo mejorar las ventas, cómo atender al cliente, mejoren el equipo, mejoren el trabajo en equipo en las empresas. Y de repente se deja de un lado todo esto. Sí, yo creo que para que el trabajador pueda dar todo eso y que obviamente es favorable y es bueno, pues primero tenemos que cuidar la salud mental. ¿Qué necesitas tú para sentirte bien? Si el trabajador no se siente bien, por más que motives, por más que hagas, el trabajador no lo va a hacer y no va a poder hacerlo. Entonces, por eso es importante primero priorizar al trabajador. Entonces, las empresas lo que tienen que cuidar mucho es que su trabajador esté bien para que pueda dar frutos en toda la situación. Aunque eso también lo dices tú muy fácil, pero para que se haga realidad es muy complicado. ¿Qué hacer? ¿Qué se podría recomendar? ¿Qué dicen las instituciones? ¿Cuál es la ruta, licenciada? Pues establecer los límites, por ejemplo, tener horarios específicos, establecer tareas específicas. En cualquier situación que identifiquemos del trabajador, que puede ser que lo traiga de casa, pues que el trabajador se le atienda, se le brinde la posibilidad de acudir o que se le refiera o se le canalice a algún centro donde se le pueda apoyar. Por ejemplo, el ser empáticos cuando alguien está pasando una situación de una enfermedad, a lo mejor no directa, pero un familiar, dar ese apoyo, ese acompañamiento. Claro. Yo, por ejemplo, ahorita veo mucho con los trabajadores que tienen dengue y están como muy presionados, que no puedo faltar, pero pues el trabajador no está en condiciones de acudir, ¿no? Entonces es importante sensibilizar esta parte. También cuidar un ambiente laboral, que es un ambiente pues sano. Si bien es cierto es que no todos podemos ser amigos en el trabajo, pues sí compañeros, ¿no? Cuidar esa parte. Y yo también como trabajador identificar si estoy explosivo, si no tengo límites, y yo, pues eso es algo que va a reflejar en mi trabajo y entender que al final de cuentas pues estoy en un ambiente laboral donde tengo que pues buscar el estar bien. Así es. Y luego también la cuestión de los límites tiene mucho que ver. Hasta dónde se puede ser un patrón amigable y hasta dónde también luego los empleados pues pueden tomarse. Es más importante de la como cuenta, esa ¿no? parte, ¿no? Porque siempre yo digo, hay derechos y hay obligaciones. Por cada derecho tenemos una obligación y pues buscar esta parte que sea empática. Y priorizar la salud mental es muy importante en todos los sentidos. Y pues también como jefe, ¿no? Porque pues si yo traigo una situación de salud mental, pues voy y a veces buscamos o inconscientemente o algunos conscientemente explotamos con el trabajador o en la empresa y pues eso tampoco es sano. Entonces, sí, eso está muy complicado. En el tema de la salud mental relacionado con el trabajo, ¿hay algunas enfermedades que desemboquen, digamos, ya algunas situaciones ya graves en el tema de salud? ¿Como cuáles pudiéramos hablar? Sí, por ejemplo, el síndrome de Burnet, que es un síndrome donde la persona está muy presionada. El síndrome de Burnet. Tiene agotamiento físico y mental, esa es una cuestión. El estrés laboral es una cuestión también que están como de las más marcadas o las que más se presentan cuando hay una cuestión de problemas laborales con la salud mental. Entonces, síndrome de Burnet y el estrés laboral. Son cosas distintas, ¿no? Es como el estrés laboral, es como un escaloncito abajo, yo les digo. Sí. ¿Y qué hacer? ¿Buscarlos a ustedes, a los psicólogos? Sí, ¿qué hacer? Es importante, por ejemplo, fomentar muchos estilos de vida saludables, por ejemplo, desde la alimentación, el deporte, el acudir a atención médica, tanto para física y psicológica, y pues psiquiátrica en caso de ser necesario, pero es importante atendernos. Por eso las empresas tienen que fomentar mucho esta parte de espacios, que el trabajador tenga tiempo de tener actividades recreativas. Sí, importantísimo. Y bueno, es que uno dice, es que dejas de lado la productividad, ¿no? Pero más bien al contrario. Al contrario, yo les digo, por eso, no sé, si el trabajador tiene derecho a su media hora de lunch o de alimentos, y decimos, pero es media hora, pero sin esa media hora no va a funcionarte, y esa media hora le permite despejarse, entonces son como ventajas que vas teniendo. Y bueno, todos estos debates han llegado a la legislación, ya ves que están cambiando mucho el tema de los descansos, de la disminución de las horas de trabajo, del aumento de las vacaciones, ¿no? Todo eso va relacionado con lo mismo. Exacto, porque al final de cuentas, a partir de hace 3, 4 años se han incrementado todas estas cuestiones y como tú decías, las estadísticas son enormes, o sea, el 60% a nivel mundial y en nuestro país es la misma cifra, están pasando situaciones de estrés laboral o alguna enfermedad mental que tiene que ver con el ámbito laboral. Sí, voltear a ello. Y fíjense que sí, ahorita que estoy platicando contigo, estoy haciendo memoria. Coparmex, Canaco, todas esas instituciones fomentan cursos de marketing y de todo lo que tiene que ver, menos cómo te sientes. Simplemente
Hola, oye, ¿cómo estás? ¿Qué sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Sí, a nosotros nos pasaba mucho cuando estaba la cuestión de la pandemia, que estaban las clases en líneas, que ofertábamos a las escuelas capacitaciones, y a mí me daba mucho gusto que la directora o los directores de las secundarias con las que trabajamos, sobre todo secundarias, trabajamos todos los ámbitos, pero es más marcado en secundarias, me decía, ¿sabes qué? Pero primero a mis maestros. O sea, yo quiero que sí escuchen, pero necesito que ellos reduzcan su nivel de estrés. Y yo decía, qué importante es eso, a veces no nos damos cuenta, y es primero el trabajador, las empresas tenemos que tener claro, no es primero el cliente, es primero el trabajador, porque el trabajador es quien te va a dar la oportunidad que tenga satisfecho al cliente. Yo me voy más allá, y los psicólogos, por ejemplo, y ustedes que son los profesionales de la salud, ¿no? Sí, tenemos que estar buscando siempre ayuda, estar también atendiendo y toda esa parte. Así es, creo que debemos de encontrar una armonía en todo, ¿no? Exacto. O sea, armonía entre un patrón o un jefe, un gerente, alguien que está haciendo hasta el aseo, ¿no? Sí, porque todos. de repente parece que hay empleados de primera y segunda categoría, ¿no? No, y entender que todos los empleados son de primera categoría, todos estamos en el mismo nivel, y en base a eso también es esa parte de sentirte importante, ¿no? También hay un síndrome que se llama el impostor, ¿no? Donde crees que estás en un puesto donde no cubres o no tienes la capacidad. Entonces también entender que si estamos en ese puesto, pues si a lo mejor fue por imposición o fue por dedazo, pues puedo capacitarme para tener la capacidad de estar y cubrir esas habilidades. Pero no estás hablando de ningún gobierno municipal que acaba de entrar, ¿verdad? De que están ahí personas que no saben hacer su puesto y están... No, nada que ver. Ah, ok, no, ese es otro tema. Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud que los entornos de trabajo seguros y saludables pueden actuar como un factor protector para la salud mental. El asunto es cómo llegar a esos trabajos seguros, entornos y saludables. Las condiciones insalubres, como el estigma, la discriminación, pues todo lo que ha dicho la licenciada, y la exposición a riesgos como el acoso, bueno, ese es otro asunto, y otras malas condiciones de trabajo pueden plantear riesgos importantes que afecten la salud mental, la calidad de vida en general y en consecuencia la participación o la productividad en el trabajo. Hay quienes solamente piensan que el sueldo es todo, ¿no? Y entender que no, que al final de cuentas el sueldo es algo que te está contribuyendo a lo que estás haciendo, pero que es mucho más que eso. Sí, luego he visto personas que andan muy contentas en su trabajo y ganan poco. Digo, tampoco son un gran ejemplo, pero dices tú, bueno, y aquella persona que gana las grandes cantidades mensuales y que puede tener acceso a pues una buena renta, un buen coche, y digo, no lo veo tan feliz como aquella persona que trabaja 4 o 5 horas y después disfruta más a su familia, disfruta a sus hijos, hace lo que quiere en las tardes, es ejercicio. Importante eso, era como priorizar las cosas, Sí, y hacer ¿no? un equilibrio. Y desgraciadamente pues muchas de las personas en ese momento tenemos que tener largas jornadas, 2 trabajos, entonces todo eso va influyendo, pero pues tener como un arma y decir, bueno, este espacio es para mí, este momento es para mí, o sea, Claro. si tengo que trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues el domingo de 9 a 12 es para mí, o sea, Así priorizarte en algo, buscar actividades que sean recreativas para ti. Así es. Bueno, y esa es la importancia de un día como el de mañana, el Día de la Salud Mental, sensibilizar, poner en el centro de la atención lo que estamos platicando la licenciada y su servidor. Te agradezco mucho, licenciada, estos conceptos, sobre todo que te prepares para venir a este tipo de pláticas y que no dejemos pasar estas fechas. Realmente no dejamos de pasar las importantes, y eso es bueno. Muchísimas gracias por el espacio, por difundir y apoyar siempre la salud mental, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, concientizarnos todo el año en que la salud mental es una prioridad. Así es, muchísimas gracias. Es la licenciada Yasmín Camacho, ella es la titular del SECOSAMA. Vaya usted a saber qué es el SECOSAMA, pero atiende la salud mental y las adicciones en toda la región media de San Luis Potosí, desde sus oficinas allá a un costadito de la colonia Infonavit Los Naranjos.